Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Bienvenidos al programa 44, capítulo 6, sección 5, las lecciones del Espíritu Santo. Antes de comenzar a explicar la sección, tiene una disposición diferente con lo que nos hemos topado anteriormente en los distintos programas. A modo de introducción tiene 4 párrafos. Estos 4 párrafos hacen como de una especie de introducción a explicar las 3 lecciones del Espíritu Santo. Y a continuación, las 3 lecciones del Espíritu Santo. A, B y C. Con todo esto dicho, aquí José Antonio, una vez más, encantado de compartir. Y a mi mano derecha tengo a Conchi. Hola, un saludo. Hola, una vez más compartiendo un curso de milagro con todos vosotros. Hola, buenas tardes, soy Mari. Hola, buenas noches, soy Antoñita, compartiendo con ustedes un curso de milagro. Hola, buenas tardes, soy Peque y encantada de compartir. Buenas tardes, chicos, y a disfrutar. Hola, bienvenidos una vez más. Gracias por compartir. En una preciosa tarde de agosto, rodeado de maravillosos compañeros, disfrutando, vamos a comenzar este nuevo programa. Comenzamos a leer los 4 párrafos que sirven de introducción para después empezar a leer las lecciones del Espíritu Santo. Párrafo 1. Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora, y solo te enseña para que llegues a ser igual que Él. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarte que habías fabricado una mente dividida cuando Él sabe que tu mente es íntegra? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual le impide impartirles su gozo y, así, saber que sus hijos son completamente dichosos. El dar de su gozo es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no su compleción, se obstruye cuando la filiación no se comunica con Él, cual una sola. Así que Dios pensó, entre comillas, mis hijos duermen y hay que despertarlos. Comienza diciendo, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y te enseña para que llegues a ser igual que Él. Así es,
Cuando se comienza a leer este libro, pues el Espíritu Santo sabe más que nosotros sabemos ahora. Y Él te enseña y es para que llegues a ser igual que Él. Cuando has sanado mente 100%, tal como Jesús, como Maestro, unió su mente a la mente del Espíritu Santo, cada uno de nosotros así lo hacemos, si lo decidimos ahora. 2 dice: tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. Nosotros nos enseñamos creencias inadecuadas, que no tienen nada que ver con la verdad, con el ser que Dios creó en nosotros. Y es ahora, si lo decidimos así, cuando podemos empezar a deshacer toda esa enseñanza inapropiada que no nos sirve para nada. 3 dice: no creíste en tu propia percepción. Claro que no. Venimos aquí y cada uno de nosotros cree cosas distintas y raras, porque no solamente no crees en tu propia percepción tal como Dios nos creó, sino que hay hermanos que se creen como que son pecadores, como que no sirven para nada. Bueno, creerse por debajo de la igualdad es ego, pero es que creer por encima pues también es ego. Y la verdad, aunque parezca soberbio, es que nos creó perfectos. Y eso lo olvidamos y no creímos en eso. En la oración 4 pregunta: ¿iba acaso Dios a enseñarte que habías fabricado una mente dividida? Aquí nos dice que es imposible que haya fabricado Dios una mente dividida. Eso es imposible, porque cuando sabemos que somos uno con Él, cuando te das cuenta que somos eso, es imposible ver separación, solamente ve filiación. El párrafo 5 dice: lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual le impide impartir su gozo y saber que sus hijos son completamente dichosos. Así es, al nosotros entrar en este sueño, fuimos nosotros los que nos cerramos a la comunicación con Él. De ese gozo que teníamos en el conocimiento de esa comunicación íntima con Dios, se cerró la comunicación al creernos nosotros otra cosa distinta al ser que Dios ha creado en nosotros, y el gozo de Dios ya no podía ser transmitido, ese canal quedó cerrado. Dios no conoce los pormenores de este sueño. Dios no puede entrar en este sueño, pero sí sabe que nosotros cortamos la comunicación con Él y que estamos aquí dormidos. Es por eso que en la última línea Dios pensó: mis hijos duermen y hay que despertarlos. Él sabe que tenemos que despertar. Y nos envió al Espíritu Santo para ayudarnos, para guiarnos a despertar. Bueno, ya dijimos una vez que somos tal como Dios. Eso significa que somos mente y espíritu. En ese sentido, el espíritu es el que crea y la mente la que comunica y la que disfruta y goza de las creaciones. Por eso en otra ocasión hemos dicho que se obstruye la comunicación. Por eso acabamos de leer que también se obstruyen los canales de comunicación, es decir, la parte mental. Y aquí estamos leyendo en la línea 7 que se obstruye la extensión del espíritu. Entonces, lo que no se interrumpe es la compleción. Nosotros, porque estemos durmiendo, no amenazamos ni interrumpimos en ningún sentido la compleción. Somos totalmente unos con Dios y con todas las creaciones, y somos plenos y completos. El estar soñando no divide eso. Es verdad que nosotros sí que soñamos que hemos dividido las extensiones de Dios o que nos hemos separado, que es decir lo mismo. Es una creencia. En realidad eso no es posible que nunca se obstruya, pero el hecho de extender la parte que está durmiendo, pues todavía está obstruida porque su mente está pendiente del sueño, ¿no? Estamos durmiendo y por lo tanto aquí es donde Dios dice, pues voy a despertarlos pues para que todo continúe como siempre. Párrafo 2. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no le asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? No se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia. Simplemente se le asegura
que ahora está a salvo. Más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto, para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Y así, cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas. Bueno, esto es una continuación de esa imagen que ya compartimos hace un tiempo, por la cual se nos dijo que Dios despierta muy dulcemente a todos sus hijos porque sabe que no puede despertar bruscamente y lo hace a través del Espíritu Santo, y el curso de milagros nos recuerda a nosotros cuál es nuestro papel en eso. Nuestro papel es, como maestros de Dios, pero también uno que no es maestro puede en un momento dado enseñar también siguiendo el propósito, ¿no? El propósito es ayudar a que todo el mundo se despierte. Entonces aquí hace como una especie de clasificación de 3 ideas, o como si fuera un proceso, un procedimiento, unos pasos. Hay una idea que dice que al principio a una persona que no conoce estas ideas tenemos que recordar cuál es el propósito. El propósito es ayudarle a que esa persona poco a poco vaya despertando. Y hay ciertas ideas que no son convenientes en ese momento. Tenemos que recordar que el de enfrente no está tan preparado como nosotros, y ciertas ideas son contraproducentes porque no están basadas en el propósito, que es ayudar. Más bien, algunas ideas estorban. Entonces, al principio hay que ser consciente de eso. Más adelante habla de que a esa persona se le asegura que esté a salvo, se le enseña la diferencia entre estar dormido y estar despierto, y que dentro de estar dormido pues tenemos sueños que son feos y sueños que son bonitos, que hemos venido a soltar todo lo que es feo, todo lo que nos quita la paz. Y ya en la última fase es cuando cada uno de nosotros ya no necesita de un ayudante, de un maestro, de alguien que le guíe, sino que necesita que se le recuerde que esa guía la tiene dentro de sí y puede invocarla cuando quiera. Pues un ejemplo de mi vida, cuando yo empecé con el curso y elegí ser guiada por el Espíritu Santo, me ayudó a recordar que nunca estábamos solos y que era imposible estar aterrorizado y tener miedo de algo que estaba en mis pensamientos erróneos. Cuando te das cuenta que no tiene sentido entretenernos ahí y te dejas guiar por el Espíritu Santo, te sientes a salvo. Párrafo 3. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Piensa en el miedo y en la confusión que un niño experimentaría si le dijeran, entre comillas, no hagas eso porque es muy peligroso y te puede hacer daño. Pero si haces esto otro, no te harás daño, estarás a salvo y no tendrás miedo. Definitivamente es mucho mejor usar tan solo 3 palabras. Haz solo esto. Esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y recordar. Bueno, estamos en el comienzo del curso donde se usa un lenguaje dual y por eso aquí nos está recordando que un buen maestro enseña mejor con enseñanzas positivas que enseñanzas negativas. Más adelante, cuando aprendamos a fundir ambos extremos, veremos que no es positivo o negativo, sino solamente la verdad. Al principio, cuando uno no entiende bien eso de que no hay positivo y negativo, hay que explicarlo de esta manera. Y las enseñanzas positivas son aquellas enseñanzas que son más directas, son mucho mejores, son perfectas y son las que mejor se adaptan a los alumnos. Entonces, lo que más nos ayuda para aprender son aquellos enfoques que son positivos. Aquí nos menciona que a la hora de enseñar es mucho mejor centrarse, como dice en la penúltima línea, centrarse en el ejemplo directo, ¿no? Ahí dice, en lugar de usar enseñanzas que están basadas en el miedo, basadas en los errores mentales, como la culpa, el ataque, la amenaza, los juicios equivocados, en lugar de eso, se enseña justamente la verdad y se enseña justamente
un mensaje directo, con pocas palabras, donde se muestra el ejemplo y ese ejemplo es amoroso. Ese es el mejor de las enseñanzas que hay. Entonces, cuando, por ejemplo, enseñamos a alguien que no sabía a usar cualquier instrumento, pues ahí nos está diciendo que en lugar de imaginarnos lo que podría pasar en el futuro, las enseñanzas del Espíritu Santo no están centradas en el exterior, están centradas en el interior. Claro, es un ejemplo del exterior, pero en realidad hay que sacar un mensaje que tiene que ver con el interior, porque evidentemente no estamos enseñando en una carpintería, herrería, cantera, y los demás tienen que estar centrados en el exterior. No, la enseñanza va totalmente hacia el interior. Entonces, la mejor enseñanza es aquella que nos recuerda que sale todo de dentro a afuera. ¿Cómo le comunicamos a alguien qué es lo que mejor le conviene? Hay que recordarle que solo existe el amor. Y a la hora de enseñar, hay que expresar amor. ¿Por qué es un error hablar de lo que no es amor? Por ejemplo, hablar del miedo, que es lo contrario del amor, y el amor no tiene opuestos. El miedo es un error hablar de ello porque solo hablan del miedo aquellos que creen en el miedo y sienten miedo. Los que se han sanado del miedo saben que el miedo no existe, sino simplemente es pura imaginación. Y aquello que uno imaginaba cuando tenía miedo no era real. Eso lo sabe uno que ha sanado. El que no ha sanado el miedo siempre está pensando en futuras amenazas o cosas que le dieron miedo en el pasado. Entonces, aquí te dice, si estamos imaginando cosas, no hay que hacer hincapié en la imaginación que nos trae sufrimiento, porque así podríamos definir el miedo como una imaginación que nos trae sufrimiento. Cuando decimos a alguien, mira, mejor haz solo esto, ¿vale? En lugar de decir, cuidado porque si es un cuchillo pues tiene un filo, es muy peligroso, te puedes hacer daño, cuidado que podrás tener miedo, etcétera, etcétera. En lugar de todo eso, en vez de darle fuerza a lo negativo, en vez de seguir hablando de algo de lo que realmente nos queremos liberar, hay que centrarse en la verdad que te libera. Al ego, en el mundo, le encanta hablar de la realidad de todas sus amenazas y de la realidad de todo el miedo que existe. Hay muy buenas justificaciones para que haya miedo. Y tendremos miedo por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, el ego está muy interesado en que sigamos creyendo que el miedo es muy real y nunca va a desaparecer. Y el verdadero maestro se centra solamente en el amor, que te libera del miedo. Y eso significa no darle poder ni darle fuerza, porque así es como funcionan las imaginaciones. Cuando uno imagina cosas, le está aportando todo el poder mental a eso que imagina. No distingue que realmente no le va a pasar nada, pero está pensando, imaginando. Imaginando es hacer imágenes. Y este mundo está hecho de imágenes, de ilusiones. No paramos de hacer imágenes. Imaginamos. Por lo tanto, le damos realidad a una imaginación tal como Don Quijote le daba realidad a algo que no estaba ahí. Si alguien no sabe la historia de Don Quijote, pues uno de los episodios es cuando veía molinos, Sancho a su lado, que era el que le aportaba cordura, le recordaba un poco que todo eso que imaginaba realmente no estaba ahí y no paraba de recordárselo, pero Don Quijote siempre estaba empeñado en ver lo que no estaba ahí. En lugar de ver molinos, veía gigantes y veía amenazas, y él quería que pasara eso para seguir haciendo el papel de caballero y que su amada Dulcinea estuviera muy orgulloso de él. Si alguien no lo sabe, Cervantes escribió esto para ridiculizar y para que todo el mundo reflexionara acerca de ciertos valores que venían recogidos en los libros de caballerías y que ensalzaban ideas totalmente erróneas como si fueran bonitas ideas y valiosas, como la de que hay amenazas, es bueno llevar una espada, por lo que pueda pasar, alguien te pueda atacar, así tú te puedes defender, es bueno juzgar que hay peligros y hay que estar alerta, porque si no estás alerta, igual en vez de matar tú, te van a matar a ti.
Todas esas ideas que Cervantes denunciaba y criticaba y se reía de ellas en Don Quijote de la Mancha, pues las volvemos a recuperar aquí. Aquí se está diciendo: deja de pensar que es una buena idea creer en el ataque, deja de pensar que es una buena idea creer en el miedo, deja de pensar que es una buena idea creer en las amenazas y céntrate solo en la verdad. Si te centras en la verdad, te libera de todo lo que habías estado imaginando y creyendo hasta ahora. Y actualmente, ya tiene unos 20 años, pero la película Matrix, nos saca también una moraleja que se puede ver así y entender así si uno sabe interpretarlo así. La moraleja es: en la primera película está encerrada una gran enseñanza y en la segunda parece que al protagonista se le olvida todo lo que había aprendido en la primera. En la primera le ayudan a prepararse como maestro, donde otros maestros anteriormente habían muerto, y ese maestro tiene que aprender qué hacer con un montón de aparentes amenazas y enemigos que hay en ese mundo. Ese gran maestro acaba aprendiendo que no tiene que salir huyendo y luchando continuamente, porque siempre que lucha se demuestra que aquellos son más rápidos, más fuertes, y se ve obligado en cada lucha y en cada batalla a salir huyendo, porque si no van a acabar con su vida. Y al final de la película aprende cuando se da cuenta de que todo lo que parecía que estaba alrededor en realidad eran amenazas imaginadas, y consigue mentalmente parar todo eso. Entonces la moraleja es: creí que había amenazas y ahora entiendo que no las hay, y que he estado todo el rato alerta por si acaso pasaba algo que nunca pasa. Párrafo 4. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños, y los que carecen de sabiduría son niños. Siempre responde, no obstante, a su llamada, y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros. Los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños. Simplemente los hace desaparecer con su luz. Su luz es siempre la llamada a despertar, no importa lo que hayas estado soñando. No hay nada duradero en los sueños, y el Espíritu Santo, que refulge con la luz de Dios mismo, solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. Bueno, cuando dormimos y soñamos, pues tenemos sueños bonitos, sueños neutros, sueños más feos. A los feos le llamamos pesadillas. Y en realidad todos son sueños, aunque es verdad que unos nos gustan más que otros, pero todos son absolutamente sueños y nos damos cuenta cuando despertamos y recordamos que todo eso había sido imágenes durante el sueño. Cuando estamos durmiendo podemos tener pesadillas y claro, como nos hemos puesto el objetivo de ser feliz, de recuperar la paz que es nuestra, que está dentro de nosotros, pero hay muchos obstáculos todavía, o no tantos. Nuestro objetivo es querer que todos esos obstáculos se vayan y vuelva a brotar el amor y la paz. Lo mismo ocurre con los sueños. Si nosotros hemos notado que tenemos pesadillas, por ejemplo, que nos están persiguiendo, que nos hacen daño, que nos atacan, que nos llevan a un juicio, que alguien nos rechaza profundamente o nosotros rechazamos a otros, una serie de líos mentales de los que realmente queremos sanar y queremos que nunca más estén ahí. Nosotros queremos sueños totalmente felices, porque esa es la antesala del despertar. Entonces, los sueños dulces son los que predominan, a esto le llamamos el sueño feliz, son los que predominan cuando se van yendo todas las nubes grises que habían estado siempre ahí porque nunca habíamos tomado ninguna decisión al respecto. Ahora nos estamos centrando en que el despertar vaya siendo suave, vaya siendo dulce y, claro, toda forma de pesadilla estamos dispuestos a que se sane.
Por eso el Espíritu Santo nos despierta dulcemente y el Espíritu Santo, a través de los maestros, enseña y guía a liberarnos de todo lo que nos quita la paz. Claro, su intención no es asustar a los niños, como dice la línea 1. Por eso no refuerza el error que ya se halla en la mente de esos niños, que somos nosotros, es decir, los que todavía no disfrutamos de sabiduría ni de paz. Entonces, su propósito es concentrarse en nunca reforzar el error. ¿Qué significa eso? Que hasta ahora vivimos en un mundo donde continuamente entra y sale de nosotros las mismas ideas erróneas y no paran de reforzarse. Porque lo que enseñamos, lo aprendemos. Y lo que aprendemos, lo enseñamos. Y si estamos en un círculo vicioso donde lo que aprendemos y enseñamos en ese círculo son errores, pues eso parece que no va a terminar hasta que tomemos alguna decisión para que ese círculo se rompa. Y entonces lo que hace el Espíritu Santo con nosotros es ayudarnos a que desarrollemos nuestras capacidades porque nos hemos situado en esa situación imposible, en ese círculo vicioso del que no sabemos salir. Igual que un maestro alpinista enseña a un aprendiz en qué puntos de la montaña tiene que agarrarse para seguir subiendo, nosotros recibimos esas instrucciones y al agarrar ese punto nosotros desarrollamos capacidades. Sabemos qué músculo mover, dónde apretar más, apretar menos, dónde apoyarse, todo eso lo vamos aprendiendo sobre la marcha, pero hemos sido guiados para llegar hasta ahí. Por eso salimos de la situación en la que estábamos y no sabíamos salir. Entonces esos puntos son puntos muy dulces, muy fáciles de entender, son mensajes claros y los niños saben muy bien qué hacer. Se centran directamente en el modelo, en el ejemplo. Y vuelvo a repetir, no refuerza el error, no insiste en seguir hablando justamente del obstáculo del que queremos liberarnos. Porque esto es un punto importante. En el mundo, cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, repito, cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, creemos que nuestra forma de ayudar y darle fuerza es seguir hablando de aquello de lo que queremos liberarnos. Y la mejor manera de liberarnos es dejar de hablar de ello. Entonces, si no hablamos de ello, ¿qué hay que hacer? Pues estar de acuerdo en que eso ya no debe estar en la mente nunca más. Si no paramos de hablar de eso, lo que hacemos es que esté en la mente mucho más tiempo. Y no es diferente de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Repetir, lo mismo. Cuando en el mundo no paramos de repetir mensajes de miedo, la única idea que nos saca de ese lío es aquella que tiene que ver con entregar, soltar eso y nunca más creer en los miedos. Nunca más imaginar ni ver pesadillas donde no las hay. En la oración 3, cuando dice que los niños ciertamente confunden la fantasía con la realidad, eso es porque se meten totalmente en la ilusión y no saben cuando se despiertan si están en un sitio o en otro. Entonces, desde niños, el Espíritu Santo te va guiando para que tú aprendas que es mentalmente una ilusión, que tú las da poder y cuando quieras la puedes corregir a través de él. El apartado 4 dice: el Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños. Todos los hermanos que habitan en el mundo, sea cual sea su vida, que le pueda parecer a él mismo desastrosa, violenta, pues Dios para nada tiene en cuenta la vida que ha tenido. Dios nunca nos culpó, no tiene de qué perdonarnos. Y el Espíritu Santo te ayuda, te guía y te alienta para que sea cual sea tu sueño de pesadillas continuas, da igual. Si tú quieres sanar tu mente, lo vas a tener a tu lado y nada de los errores que hayas cometido tienen importancia ni para Dios ni para el Espíritu Santo.